Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por estar de nuevo en esta conexión, en este culto ya de día jueves. Invitamos a todos los hermanos aquí ya a poder estar conectados, ¿cierto? Y poder escribir también. Hermano Luis García, que el Señor le bendiga. Gracias por ahí comentar rápidamente. También la familia Cáceres Maureira, bendiciones. Mire, empezamos y ya estaban los hermanos esperando la conexión. Qué lindo eso, qué lindo saber que los hermanos esperan el culto, hermanas esperan el culto y quizás también cuántos amigos que están ahí, ¿cierto? Conectados y también a través de las invitaciones también, o lo van a ver después también, así que el Señor los bendiga. También tenemos a familia Liberón Salazar y la hermana Albertina, ¿cierto? Y también mi abuelita, mi mamá y mi abuelita, la hermana Albertina y la hermana Elisa. También nuestra hermana Patricia Pavés, que el Señor la bendiga, sabemos que está ahí viéndolo, ¿cierto? Salazar Pavés, la familia, así que el Señor los bendiga. Vamos a esperar un poco también ahí para que muchos más se conecten, amigos que también están ahí. Nuestra hermana Evelyn Navarro, sabemos que ahí está la familia Navarro García, así que el Señor los bendiga grandemente también. Y también a nuestras visitas, quizás todavía no hay nadie que nos dice algo, ¿cierto? Que todavía no comenta, pero ahí esperamos sus comentarios y que tenemos hartas cosas, ¿cierto? O varias cosas que hablar y decir, ¿ya? Así que el Señor los bendiga grandemente. Hoy día hay un tiempo también, acuérdense que es tiempo de oración, un tiempo de oración. Ahí tenemos varias peticiones también de oración, varios hermanos que necesitan, hermanas que necesitan de nuestras oraciones. Ignacio Berríos, que el Señor te bendiga, Ignacio. Gracias por acompañarnos. Ya, y así a todos los hermanos, ya vamos a dar un poco más de tiempo y vamos a seguir saludando por este medio que ha sido de gran bendición. Nunca pensamos nosotros, ¿cierto? Pensamos el tener nuestro culto online y poder grabarlo, pero el Señor ya nos llevó a esto y queremos seguir grabando todo esto y que sea también bendición para los hermanos y hermanas, pero también para todas las personas que nos quieran ver, visitar y que puedan escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Y también puedan ellos tener la posibilidad de que Dios les hable también a su vida. Así que si hay alguna visita de algún otro país, porque siempre tenemos visitas que nos escriben ahí, escríbenos con toda confianza, esperamos tu comentario, así que adelante, ya vamos a esperar un poco más de tiempo, le vamos a dar un poco más de tiempo a los hermanos para que también todos se puedan conectar. Como siempre lo hacemos, oramos primero para que el Señor pueda utilizar todo esto, todo lo que hacemos online, ¿cierto? Este culto, lo pueda utilizar para su gloria y para otros, todos los que van a escuchar, los que están escuchando, los que están en vivo, pero también para los que van a escuchar. Así que coméntenme, mis queridos y amados hermanos y hermanas, visitas, amigos, que estás ahí en la internet, que estás conectado ahí en la página de Facebook y que nos puedes también escribir con toda confianza, como decía, y dejar tu comentario y podemos también saludarte. Como decía antes, también tenemos varias peticiones de oración, ya en varios sentidos, y queremos también dar información con respecto a que, acuérdense que este día sábado tenemos el culto de niños, ya seguimos aprendiendo de quién es Dios, ¿cierto? La semana pasada aprendimos de dónde venimos y es maravilloso seguir aprendiendo más del Señor porque Dios quiere mostrarle, ¿cierto? Y enseñarle a los niños
quién es Él y qué necesitan ellos aprender. Así que motivamos, animamos a todos los niños y a toda la familia, a los padres también, principalmente, para que puedan conectar a todos los niños de la iglesia y también invitamos a todos los niños que nos puedan estar viendo, que se puedan el día sábado a las 4 de la tarde puedan conectarse a nuestro Facebook porque va a haber otra lección, ¿cierto? Y otros también tesoros que hay que buscar dentro de la palabra y algunos juegos también y tareas que siempre enviamos. Así que arriba los niños, los esperamos, especialmente a los de la iglesia ya. Hemos echado de menos a algunos niños de la iglesia, a Oscar hemos echado de menos, a Martina, a Fernanda, al Samir, al Said, echamos de menos. Así que los esperamos para el próximo sábado, ya a las 4 de la tarde. Y también los jóvenes, ya tuvimos ahí una pequeña reunión con los líderes y fue maravilloso saber que los jóvenes están motivados y animados en hacer sus devocionales, también el poder buscar del Señor, el poder entender y también pasar un buen tiempo en comunión con otros jóvenes y con otros adolescentes. Eso, mis hermanos, así que animamos a todos los jóvenes y adolescentes también y a los padres también que puedan animar a sus jóvenes y adolescentes a que puedan conectarse ese día y puedan pasar, puedan aprender del Señor y tener un buen tiempo. Me parece que ya es suficiente, hermanos. Ya son las 20:04 y creo que sería importante que nosotros pudiéramos ya, ¿cierto?, tener nuestro culto y empezar. Así que vamos a empezar, como siempre, con un momento de oración para que el Señor tome esto que estamos preparando y pueda animar a otros, pueda también ser grato ante los ojos de Dios y también pueda edificar a muchas personas que nos están viendo y también a nuestros hermanos y hermanas. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en comunión, a pesar, Señor, de esta pandemia. Gracias porque podemos tener nuestro culto online, Padre Celestial, y darte la gloria. Y así en muchos otros lugares, Padre Celestial, en muchos otros lugares hemos visto que también pastores, amigos, hermanos en Cristo están haciendo su culto y eso estamos saturando, ¿cierto? Las redes, las conexiones con tu palabra, con el nombre de Jesús y queremos, Señor, que tú nos permitas que este culto sea para tu gloria, Señor. Que tú te agrades de esto que estamos haciendo, Señor. No queremos agradarnos a nosotros mismos, no queremos dar un culto porque sí, sino que queremos estar bien contigo, Señor. Ayúdanos porque tú eres nuestra razón de vivir, nuestra razón de ser y queremos hacerlo todo para tu gloria y para que otras personas, otros amigos, otros hermanos puedan ser edificados junto a las alabanzas, las oraciones y también principalmente por la palabra, tu palabra, Señor, la palabra de Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, y danos la posibilidad, Señor, de cantarte con libertad, de poder animarnos unos a otros y bendecirnos, Señor. Gracias por todo. Rogamos también por nuestro hermano Manuel San Martín, por aquel accidente que tuvo, te rogamos para que tú estés con él, sabemos que es así, Señor, sabemos que tú estás con él, que tú lo puedas sanar, Padre, recuperar de este accidente, Padre, y que él también pueda tener cada vez más y más confianza en ti, Padre. Y oramos también por todos los enfermos de nuestra iglesia, por los que pasan necesidad, Señor, por los misioneros también, Padre eterno, y también por todos aquellos que quizás están débiles, angustiados, con miedo, Padre, que tu palabra pueda alentarnos en este día, Señor. Y sabemos que es así, porque tu palabra es aliento para el corazón caído, para aquel que necesita y está hambriento de ti. Gracias por todo esto, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y amado Salvador. Amén. Vamos a cantar. ¿Qué le parece, mis hermanos, mis hermanas, amigos, si cantamos a nuestro gran Señor, a nuestro maravilloso Señor? Pastor Julio, qué bueno que nos haya comentado el Pastor Julio
Gracias le damos a Él siempre por conectarse, por tantas enseñanzas que nos ha dado, ¿cierto? Y porque Él sigue firme en los caminos del Señor. Y también a nuestra hermana Juanita, que el Señor la bendiga, y así a cada uno de los hermanos que se está conectando. Vamos a cantar que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hallamos un buen amigo. Y no solamente un buen amigo, sino que el mejor amigo, aquel que dio la vida por nosotros. Así que cantémosle el himno, ¿cierto? Que dice, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura, y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, soy creyente fiel con él a demorar. Y cuando esté en la gloria, ningún pensar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Ese es el amigo que tenemos, ¿cierto? Este amigo maravilloso que nos ha salvado, que nos mantiene en victoria y que, como dice la última estrofa, está preparando un lugar. Ese es nuestro amigo maravilloso, ya, y podemos confiar en él porque él nunca falla, nunca falla. Sigámosle cantándole al Señor, sigamos cantando al Señor. Nuestro hermano Bernardo también lo saludamos, ya, con Antonella, muy buenas tardes. Nuestra hermana Marianela también, que también se conectó. Saludo a todos los hermanos, nuestro hermano Rolando García. Y ahora vamos a cantar Baja a Dios de las nubes, ¿cierto? Así que canta con nosotros. Amén. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita Dios del madero
llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita a Dios del madero y clávalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Llévalo hoy a las plazas, a las calles, al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estáis, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocados estáis. Amén. Tenemos el testimonio de nosotros, ¿cierto? En nuestra vida de Cristo, ¿cierto? Sabemos que Él existe, que Él es real, que Él está vivo, que no está muerto. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos, siempre lo vemos trabajar en nuestra vida, en otra vida de nuestro hermano, y lo vemos también en la naturaleza y en todo lo creado. Así que, gracias al Señor, y hay que llevarlo donde nosotros trabajamos, en cada una de todas las cosas que nosotros hacemos. Hay que predicar, ¿cierto? Y enseñar, y por sobre todas las cosas dar el testimonio de que Cristo es real. A veces las personas no van a escuchar lo que nosotros decimos, pero sí van a mirar lo que nosotros hacemos. Por lo cual también hay un testimonio ahí, no solamente hablado, sino que un testimonio de vida, de dar un buen testimonio hacia los demás. Esos fueron los dos coros que cantamos, ¿ya? Gracias a nuestra hermana Elizabeth, que siempre nos ayuda, ¿cierto? Mi esposa, que está obligada en realidad a hacerlo. No, lo hace para la gloria del Señor y lo hace con amor. Nada tengo que decir yo porque ella tiene, ¿cierto?, las ganas y sabe que el servicio es lo mejor. También saludamos a nuestra hermana Francisca Bravo, que el Señor la bendiga, nuestra vecina, así que el Señor la bendiga grandemente. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. Vamos a estudiar la palabra del Señor y después vamos a tener también un tiempo de oración y al final vamos a terminar con un coro, ¿ya? Así que mire, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios, ¿ya? Primera de Corintios, estábamos viendo el capítulo número 1, ¿ya? Vimos el capítulo número 1, llegamos hasta el versículo número 9. Voy a hacer un resumen bastante breve para que tengamos todo el contexto de lo que veníamos hablando, ¿ya? Y hoy día vamos a estudiar lo que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Pero voy a hacer una contextualización o voy a hacer un resumen, ¿ya? Pero lo que voy a hacer antes sí es poder leer la palabra del Señor, ¿ya? Del versículo 10 al versículo número 17 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Lo dije todo al revés. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. No escucho ningún amén. ¿Ya encontró ya la palabra? Escucho en algunos amén virtuales, así que el Señor los bendiga. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos por esta palabra. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos das. Gracias porque tú eres fiel, Señor, eres bueno, porque siempre nos bendice y sabemos que tú nos quieres bendecir también con tu palabra, Señor. Padre, rogamos que nosotros podamos estar atentos a esta tu palabra, que podamos estar atentos, Señor, a todo lo que nos quieres enseñar hoy día. Es poco el tiempo a veces que tenemos para escuchar la palabra, Señor. Ahora en estos tiempos un poco más, Padre. Y sabemos que tú siempre quieres lo mejor para nosotros y que quieres salvarnos, corregirnos, liberarnos, Padre, restaurarnos y que cada día caminemos en tu santidad. Ayuda a los que están conectados, Señor, a que ellos puedan disponer su corazón igual que yo para escuchar tu palabra, Señor. Y pone en nosotros ese querer, ese hacer en nuestra vida por tu buena voluntad. Ayúdanos a que esto se vuelva realidad en nuestra vida, que no sea una predicación más. Estoy en tus manos, Señor, ayúdame. Sin ti nada soy, Padre. Dame las palabras que necesito, las que no tengo, Señor, sino que solamente tú puedes darla y ponerla en nuestro corazón. Ayúdame a predicar, perdona mis pecados y ayuda a todas las visitas, a todos los amigos que están conectados ahora o los que se van a conectar después. Gracias por todo y bendice esta tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mire, principalmente un resumen. Acuérdense que la iglesia de Corinto estaba inmersa en la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto en ese tiempo era una ciudad muy, muy importante, una ciudad portuaria, tenía muchos recursos financieros, ellos eran personas, la mayoría personas con alto nivel adquisitivo, ya que en los puertos llegaba mucho el comercio y ellos comercializaban todo lo habido y por haber. Ellos eran orgullosos, la ciudad en particular eran orgullosos por tener juegos deportivos, ya uno de los segundos juegos más importantes de todo ese tiempo. También se jactaban de su anfiteatro que tenían espléndido, que alrededor de, no sé si entre 5.000 o 20.000 personas podía tener o contener este anfiteatro en personas. También tenían el templo de la diosa Afrodita, la diosa griega del amor. Ya el edificio era un edificio el más colosal y el que ellos más sentían orgullo, donde principalmente era un lugar de poder hacer unas reuniones a dioses falsos, a esta diosa Afrodita, ya, y ahí habían sacerdotisas, que en realidad eran prostitutas religiosas, que ofrecían sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes. También dijimos que esta ciudad llegó a ser conocida como una ciudad habituada a la inmoralidad y la fornicación. Toda clase de pecados se cometían, ¿ya? Y el Señor ahí levantó, ¿cierto?, una iglesia. Que hablamos el capítulo, los primeros versículos hablamos que Dios quiere que vivamos según esta santidad, ya que Él nos llamó, ¿cierto? Nos llamó a vivir en santidad. Acuérdese que hay una santificación posicional, que Él nos declaró santos. También hay una santidad que es diaria, ya una santidad diaria y también una santificación final. La que es una santificación diaria en la que es responsabilidad de nosotros alejarnos del pecado, ¿cierto? Como hemos dicho siempre, y cada vez acercarnos más a Dios. Y al final nos espera la santificación, como dije yo, final o glorificación, cuando nuestros cuerpos, cuando nuestra vida,
cuando estemos con el Señor, tengamos unos cuerpos que ya no tengan nada que ver con el pecado, nada con esta naturaleza, ¿cierto?, pecaminosa y con este deseo de hacer el mal. Y tendremos un cuerpo, dice, parecido al de Cristo. Y también hablamos del versículo 4 al 9, que no solamente Dios quiere que nuestra vida sea una vida de santidad, ¿ya? Santidad no quiere decir, por si acaso, no pecar. No quiere decir que seamos santos en el sentido de impecabilidad, sino que es santidad en el sentido de madurez, de ir dejando el pecado, ¿cierto? Y cada vez acercarnos más a Dios. También hablamos que fuimos enriquecidos, como dice el versículo 4, 5, hasta el 9, en todas las cosas, ¿ya? Esto habla, ¿cierto?, de que fuimos enriquecidos solamente por la gracia de Dios, ¿cierto? Y esa gracia de Dios la disfruta todo el mundo, pero principalmente y mayormente el creyente, el Hijo de Dios. Es por eso que esta vida que tenemos es por gracia, ¿cierto? Es por gracia, es un regalo de Dios para vivirla en santidad. Mire, hermano, en un lugar tan difícil como ese, donde algunos puedan decir, oiga, pero ¿cómo en un lugar donde hay tanto pecado, hay tanta desilusión, donde hay tanto paganismo, donde hay estas cosas de pecado y de vida realmente alejadas de Dios, puede haber una iglesia? Porque donde abundó el pecado, ¿cierto? La Biblia dice que sobreabundó su gracia. Y ahí Dios tenía una iglesia, hijos de Dios. Cuando hablamos de una iglesia, hijos de Dios que habían conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ya, incluso yo me acuerdo que hablamos de la iglesia universal y de la iglesia local. Aquí estábamos hablando de la iglesia local, la iglesia de Corinto, los hermanos que se juntaban ahí en ese momento y tenían comunión primero con Dios, alababan al Señor y también tenían comunión entre ellos. Estos versículos vemos lo maravilloso que había hecho Dios por la iglesia local en Corinto. Y aunque era una iglesia verdadera, habían verdaderos creyentes que se habían convertido a Cristo, habían seguido a Cristo. ¿Saben lo que dice? Era una iglesia carnal e inmadura. Y el primer problema que vamos a ver hoy día, del versículo 10 al 17, es que el primer problema que tenía la iglesia, habiendo sido separada para la santidad y que estaba enriquecida en todo, era que era una iglesia que estaba dividida. No había unidad, ¿ya? No había unidad en la iglesia. Los hermanos no podían vivir o tener comunión juntos en armonía. Quiero decir que este problema ya en las iglesias de hoy no ocurre, ¿cierto? No hay división en la iglesia, nadie tiene un conflicto con nadie, somos perfectos, ¿cierto? Hemos realmente conocido, sabemos que Dios nos llama a la unidad. ¿Es así o no, hermano? Siendo sincero y con mucha tristeza, debemos decir que aún teniendo la palabra de Dios, teniendo el mismo Espíritu, teniendo un Salvador y un mismo bautismo, muchas veces hay división en la iglesia. ¿Difícil hablar de esto? Sí. Pero es necesario hablar de esto que es, ¿cierto?, el tema de la falta de unidad, ¿ya? O el tema de la división en la iglesia. ¿Y sabe cómo le puse yo a este pequeño mensaje, a este pequeño estudio? Cristo es la respuesta a la división en la iglesia. Primero, versículo 10, vamos a ver por qué y cómo comienza, esta división. Y la división empieza cuando no todos siguen la misma doctrina. Mira lo que dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. También dice en la última parte, sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y un mismo parecer. Lo que estaba hablando aquí Pablo no es que todos pensaran iguales, ¿ya? No es que todos los que llegaban a la iglesia tenían que tener el mismo pensamiento, sino que está hablando de la unidad doctrinal, de lo que Cristo, los apóstoles estaban hablando, la iglesia debía seguirlo. Hablamos de doctrina, y cuando hablamos de doctrina, hablamos de lo que sacamos de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, lo que había aquí es que esto empezó en su mente. Las doctrinas que ellos estaban escuchando, que muchos, ahí vamos a ver quiénes eran los predicadores, los maestros que enseñaban, ellos al parecer tenían conflicto uno con otros hermanos con estas doctrinas, ¿ya? ¿Y cómo podemos estar unidos doctrinalmente? Solo viene por el fundamento de las Escrituras. Al parecer los hermanos tenían formas diferentes de pensar en cuanto a la doctrina bíblica. Y ¿saben qué? Cuando tenemos estas lagunas, cuando empezamos a cuestionar la doctrina que está dentro de la palabra del Señor, vamos a tener inevitablemente una desunión unos con otros, ¿ya? Y esto debilita mucho la iglesia cuando tenemos pensamientos diferentes que no están sacados de la palabra de Dios, que no provienen de ella. Ya estaban haciendo divisiones, es lo que dice el versículo número 10. Y quien no haya entre vosotros divisiones, ¿ya? La palabra divisiones significa separar, limitar, señalar aparte o apartarse. Y se apartaban, ¿por qué? Por lo que cada uno pensaba con respecto a las Escrituras. No doctrinalmente, sino lo que ellos tenían en su mente. Es importante, hermano, y aquí es como un consejo, siempre estar examinando nuestros pensamientos. ¿De dónde vienen mis pensamientos, mis filosofías, mi manera de pensar, mi manera de actuar? ¿Vienen de la palabra de Dios o más bien son pensamientos o filosofías de hombres o filosofías humanas? Forma de ver el Evangelio que no se sujetan a la Biblia. ¿Cuánto pensamiento hay dentro de la iglesia, dentro de los hermanos de la iglesia, tú y yo, que quizás no son pensamientos, no son doctrinas bíblicas, sino que son lo que yo pienso de la Biblia, lo que yo pienso del Evangelio, lo que yo creo, lo que he escuchado de otras personas? Pero lo importante es que nos examinemos a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo empezó la división en la iglesia de Corinto? ¿Sabe cómo empezó? Porque no estaban haciendo caso a la doctrina bíblica, ¿ya? Sino que mayormente a lo que ellos creían. Mire, en lo que es fundamental tenemos que estar unidos y pensar una sola cosa. Las doctrinas fundamentales, quién es Dios, quién es Jesucristo, el Espíritu Santo, la salvación, cómo es la salvación, a dónde va el hombre sin Cristo y muchas otras cosas que debemos pensar igual. Pero también hay otras doctrinas o otra enseñanza en la Biblia que podemos estar en desacuerdo, ¿ya? Que podemos bíblicamente estar con alguna diferencia. ¿Como cuál? La doctrina de los últimos tiempos en cuanto ¿cuándo viene Cristo? ¿Antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? Hay buenos hermanos que yo conozco que creen que viene antes de la tribulación. También hay muy buenos hermanos y que sirven al Señor, fieles al Señor, que creen que viene después de la tribulación. Pero eso no nos tiene que dividir, porque si yo puedo tomar mi Biblia y defender mi posición y argumentar, bien, podemos tener esa diferencia, pero no podemos tener un diferente pensamiento de quién es Cristo, de quién es Dios, de quién es nuestro Salvador y de quién es el Espíritu Santo. Hay doctrinas que no se pueden cambiar y que debemos pensar lo mismo.
¿Cómo empezó esta división en Corinto? Porque ellos tenían otra filosofía. Imagínense la ciudad de Corinto, una ciudad donde venía mucha gente, donde la filosofía, las maneras de pensar eran tantas, era una ciudad portuaria, ahí habían extranjeros, habían de todas las nacionalidades, por lo cual imagínense cómo eran bombardeados los corintios y cómo ellos también formaron su propio pensamiento, pero que no tenía que ver con la doctrina que ellos habían recibido. ¿Cómo empieza una división? Empieza a través de la mente, a través de no sujetarse a la doctrina de Cristo, no sujetarse a la palabra de Dios. Versículo 11. ¿Cómo prosigue? ¿Sabe cómo prosigue? Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, aquí hablando Pablo, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé, al parecer, fue a ver a Pablo y le contó estas cosas, que en la iglesia de Corinto habían divisiones y que habían contiendas, ¿ya? No se sabe quién es Cloé, si es hombre o mujer, ¿ya? Pero sí lo que se sabe es que era un hijo de Dios, una hija de Dios, y que le fue a contar esto porque la iglesia estaba sufriendo esta división. ¿Cómo prosigue? Comienza con nuestra mente, pero prosigue con las contiendas, con las peleas. Así va. Primero es oculto, ¿cierto? Está en nuestra mente, pero esto ya se empieza a mostrar, esto ya empieza a tener un orden más público, lo empiezan a ver. ¿Saben lo que significa contienda? Razonamientos internos, una opinión, pero es una opinión para contender, es una opinión para pelear. Se vuelve la persona que empieza con esto, se vuelve pendenciero, o sea, peleador, busca el debate, busca disputas, discusiones. ¿A qué? Acerca de las palabras. Se da cuenta que ya no es doctrinal, ya no solamente se queda en nuestra mente, sino que aquí ya empieza, no está oculto, sino que ya empieza a tener dificultades. Llega un momento que esto se vuelve una discusión, debate, y no solamente esto lo usan no para la gloria de Dios, no para defender la doctrina de Dios, sino para ganar un argumento, pero no para bendecir a los oyentes. Hermanos, hermanas, amigos, tengamos cuidado cuando ya nuestras conversaciones no son doctrina, no son palabra de Dios para bendecir, ¿ya? Sino para discutir y para ganar un argumento. ¿Saben lo que pasa? Alguien dijo por ahí que uno de nosotros a lo mejor podría ganar un debate, pero perder un alma. ¿Ya? Y eso no es lo importante, hermano. Lo importante no es ganar un debate. Lo importante tampoco es que mis argumentos ganen. Lo importante es ser fiel a Cristo. Y estos hermanos en Corinto ya se volvieron pendencieros. Ya no solamente se quedaba aquí en su mente, sino que querían disputar, querían pelear. Mira, yo pienso esto, yo sé esto, no es como tú lo dices. Hermano, tengamos cuidado porque la doctrina, si no es para bendecir, ya está siendo para discusión. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:15. Lo voy a leer yo, porque ustedes no lo pueden leer, ¿ya? Primera de Pedro 3:15 dice así la palabra del Señor. Un versículo bien conocido, ¿ya? Y que nos habla de algo muy importante. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que tenemos que estar preparados, ¿cierto? Para presentar defensa, pero nuestra defensa, ¿cómo tiene que ser? Con mansedumbre y reverencia.
aquí no hay discusión, aquí no hay disputa, aquí lo único que hay es mansedumbre y reverencia para todo aquel que nos demande razón, ¿cierto?, de la esperanza que tenemos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cristo, el Señor. Por lo cual, hermanos, estas personas en Corinto ya estaban llegando a pelear dentro de la iglesia o del templo o donde ellos se juntaban. Y quiero decir que comienza con la doctrina, pero luego esta doctrina, cuando no es bíblica, ya causa contiendas, peleas, ya se hace visible y se hace carne en la iglesia. Esto estaba pasando en Corinto, ¿ya? Ya no solamente se quedaban ahí en doctrina, sino que estaban peleando unos con otros. Hermano, hermana, amigo, tengamos cuidado con lo que ponemos en nuestra mente y con qué razón o con qué intención yo estoy hablando en la iglesia, con qué intención yo estoy dando su palabra. Versículo 12, ¿sabe cómo termina o cómo primero comienza, cierto, con nuestra mente, teniendo doctrinas que no son bíblicas? Segundo, prosigue con contiendas, con peleas, con discusiones. Y tercero, ¿sabe? Lo tercero es que al final, cuando tú sigues eso, al final terminas siguiendo hombres, terminas siguiendo una filosofía, pero no lo que quiere Cristo. Terminas siguiendo a los hombres o a los líderes, pero no a Cristo. Mira lo que dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿cierto? Otros decían, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Se dan cuenta que todo esto llevó, todas estas disputas llevaron a que se dividieran. Uno eran de Pablo, otro eran de Pedro, otro de Apolos, y algunos decían que eran de Cristo. ¿Ya? Al final esto termina con los hermanos de la iglesia todos divididos y siguiendo a los hombres antes que a Cristo. Esto pasó en Corintios. Todo lo que vemos aquí, hombres de Dios, cada uno sirviendo a Dios, ¿cierto? Pablo, Pedro, Apolo siguiendo al Señor y enseñando a la iglesia. Y ellos recibían lo que el Señor quería. Pero los hermanos de la iglesia, como estaban ya divididos, siguieron a cada uno de estos maestros en la palabra. Mire, solamente como acotación, la tremenda bendición de esta iglesia, la iglesia de Corinto, tenía la enseñanza de Pablo, hermano. Pablo, el creyente más grande que sale, ¿cierto?, en la Biblia, alguien que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, un creyente de verdad que fue lo más parecido a Cristo, el apóstol a los gentiles, enseñado por el mismo Jesús. Y el apóstol Pablo le enseñaba a los corintios. Mire el otro maestro que tenían, Apolos. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Apolos? Que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Otro maestro. Y Pedro, el apóstol que tuvo con Jesús 3 años y medio. Lo conoció 3 años y medio, Pedro. Por lo cual él podía decir muchas cosas y tenía mucha enseñanza de Cristo. Mira, hermano, eso eran sus maestros y ellos igual se dividieron. Teniendo a tremendos maestros en la palabra, ellos igual, ¿cierto?, cayeron en este pecado. Mire, ¿sabe lo que quiere decir esto? Que una iglesia puede tener muy buena enseñanza, pero puede ser una iglesia débil. Puede ser una iglesia carnal y puede ser una iglesia inmadura. Cuidado, hermanos míos, con seguir a ciertos varones, ¿cierto?, o líderes en las iglesias, porque eso no lo manda el Señor. Ustedes no me tienen que seguir a mí, ¿cierto? No tienen que seguir a un pastor como lealtad máxima, como que si yo los guiara solamente en el camino de Dios. Ustedes
quien lo guía en el camino del Señor es el mismo Cristo a través del Espíritu Santo. Yo soy un consiervo tuyo, yo soy alguien que es igual a ti, un hijo de Dios que está siendo guiado por Dios, por Cristo y por el Espíritu Santo. Y que yo necesito lo mismo que necesitas tú. Necesito que Cristo sea mi Señor, mi Salvador, mi guía, y que el Espíritu Santo pueda guiarme al conocer más el camino de Cristo y más del Señor. Es verdad que yo tengo otra responsabilidad, porque soy pastor, y que yo doy consejo, y que también tengo que guiar a ciertas cosas que el Señor me manda a la iglesia. Pero ustedes no me deben seguir a mí. En algún momento yo les voy a fallar. En algún momento yo me voy a caer porque soy un hombre que tiene las mismas pasiones que tú. No lo quiero hacer. Lejos esté de mí fallarle a alguien. Pero es que sé que por mi naturaleza, ¿cierto? Y cuando no estoy guiado por Dios, muchas veces puedo fallar y he fallado. Por lo cual lo más sensato no es seguir a los hombres, no es seguir a los líderes, es seguir a aquel que nunca te va a fallar. Aquel que siempre permanece fiel, aquel que es el único que murió por tus pecados y por mis pecados, aquel que aún siendo nosotros pecadores, murió por ti y murió por mí, aquel el único que está a la diestra del Padre, ¿cierto? Y que tiene un nombre que es por sobre todo nombre. A ese hombre, a esa persona, el Cristo resucitado, el que tenemos que seguir. Mire, hermano, no me entiendan mal, ¿ya? Cada uno con su orden. Damos gracias a los pastores y damos gracias a los líderes de la iglesia por todo lo que hacen en favor de muchos hermanos de la iglesia. Damos gracias a los buenos pastores que se preocupan por sus ovejas, ¿cierto? Y por lo que Dios le ha dado de responsabilidad. Damos gracias a todos aquellos líderes que sirven al Señor y que han sido de bendición para nuestras vidas. Pero nuestra lealtad total y final debe ser solo en Jesús y para Jesús. Ahora, yo solamente he tratado el problema, ¿ya? Y el problema en la iglesia de Corinto era la división. Ojalá nunca una iglesia cristiana, basada en las Escrituras, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y lo tiene como cabeza de la iglesia, surja esto y pueda sufrir esta división. Pero ¿sabe qué? Hay un antídoto, hay una vacuna para la división, para que no lleguemos a esto. ¿Ya? ¿Cómo destruimos esta división? Suena raro, ¿cierto? ¿Cómo destruir esta división? ¿Cómo sacar la división de la iglesia? ¿Sabes cómo tienes que sacar la división de la iglesia? No sacando a los hermanos, sino que exponiendo a Cristo. Él es la persona aquí principal. Cuando tú pones a Cristo como centro de todo, cuando tú pones y exaltas a Cristo por sobre todas las cosas, puede haber unidad. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo le pregunta a la iglesia de Corinto que estaba dividida. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido en Apolo, en Pablo, en Pedro? No, dice él. En realidad no dice nada. Hace una segunda pregunta y dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es un rotundo no. La respuesta a las dos preguntas es un rotundo no. Cristo no está dividido. Y quien murió por ti y por mí no fue Pablo, ni por los hermanos de Corinto, fue Cristo. Por lo cual es un rotundo no. Las dos respuestas son un no. Cristo es uno solo y no hay nadie como Él. Él, Cristo, solo murió por ti y por mí. O por mí y por ti. Por lo cual Él merece toda la lealtad. Él merece toda la adoración. Él merece que tú y yo le demos la preeminencia, la prominencia y lo principal en toda nuestra vida.
¿Sabe por qué hay tanta división en la iglesia? Es porque no le damos el lugar a Cristo, el que se merece. No le damos realmente el lugar que Él debe tomar como cabeza, como Señor de todo. Aquí hay una verdad que debemos estar atentos. Nuestros pensamientos y la doctrina tiene que estar basada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Si no se sujeta a eso, ya no se sujeta a Cristo, la doctrina, entonces vamos a tener dificultades y problemas. Si su doctrina y mi doctrina no es respecto a Jesús, tenga cuidado porque es un camino muy peligroso. Mira lo que dice acá en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Mira lo que dice el capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el Señor? Está diciendo aquí que si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. No estaban ellos dando todo el centro y toda la gloria al Señor Jesucristo. Estaban envanecidos en otros pensamientos. Su doctrina eran otras cosas que estaban pensando. Y estaban teniendo pleito por lo mismo. Estaban siguiendo a hombres que eran buenos maestros, enseñando la verdad, pero ellos confundiendo la verdad de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que te digo en pocas palabras? Sigue a Cristo, hermano y hermana. Visita, que estás hoy día aquí, amigo. Nosotros no predicamos una iglesia, nosotros no predicamos una denominación, no predicamos el ministerio de un pastor, predicamos a Cristo resucitado. Predicamos al Señor Jesucristo, que es el único que merece toda la gloria y toda la alabanza. El único, es el único que nosotros le debemos lealtad hasta lo sumo. Hermano, solo Cristo merece nuestra lealtad en cuanto a seguirlo y adorarle. Nadie puede ocupar el lugar que Él solo ganó, porque Él lo merece, pero también lo ganó. ¿Dónde lo ganó? En la cruz, como autor y consumador de la fe. Pablo da mucho énfasis al tema del bautismo, ¿cierto? En pocas palabras, sigamos, diciendo, solo a unos pocos he bautizado, ¿cierto? Y mire, el contexto, para que usted lo entienda, y yo lo tuve que entender, muchos líderes religiosos o profetas en ese momento, cuando levantaban algún movimiento religioso, tenían sus propias formas y sus propios bautismos, por decirlo así, para que siguieran su forma, ¿ya? Lo siguieran a él como un líder religioso. Y ellos tenían forma para que lo siguieran, y muchos de ellos tenían bautismo. Es por eso que Pablo en el contexto habla tanto de que él no ha bautizado a muchas personas, sino a aquel, aquella y a esta familia. Por lo cual, lo que está diciendo Pablo aquí, ¿ya? Yo no estoy empezando un culto nuevo. Yo no estoy renovando a algo. Yo no estoy diciendo palabras nuevas ni que me sigan a mí. Yo no soy el líder, yo no soy la persona importante. Más bien él siempre dijo que predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Se da cuenta? El mismo apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, no me sigan a mí. Si alguien me quiere, entre comillas, seguir a mí porque lo he bautizado, no, yo he bautizado muy poco y eso no lo busco.
Yo lo único que busco es predicar a Cristo. Cristo como centro, Cristo como Él, el único. Mire, hermano, Pablo lo tenía claro. Juan el Bautista lo tenía claro. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pedro, Apolos, todos lo tenían claro. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es el Rey. Mire, quiero decirle en pocas palabras que hoy en las iglesias vivimos en tiempos difíciles, a veces un poco confusos, donde los hombres se quieren llevar la gloria de Dios, se quieren llevar el crédito. Hablan del apóstol tanto, del profeta del ministerio de tal persona. Los libros cristianos hoy solamente son grandes carátulas de hombres y mujeres con rostros perfectos, pero sin nada de Dios. No se habla de doctrina, sino que se habla del éxito, del dinero, de la salud, pero nunca se deja ver a Cristo en sus vidas, ni en esos libros. En cambio, lo único que debemos hacer nosotros es predicar a Cristo y tenerlo como centro en nuestra iglesia, en nuestras reuniones y en nuestra vida. Por último, para terminar, Pablo dice que fue enviado a Cristo a predicar el Evangelio. Y dice que fue a predicar el Evangelio no con el poder de las palabras, sino con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. No por palabras humanas, sino el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Pablo quería atraer a muchos a la unidad de Cristo. ¿Sabe por qué creo que hay a veces tanta división en la iglesia? Por falta de evangelio. Predicamos poco a Cristo. Predicamos más de las denominaciones, predicamos y enseñamos más de lo que nosotros hacemos como iglesia, de lo que nosotros somos, de lo que me pasa a mí, de cuánto soy bendecido por Cristo, pero predicamos poco del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Que Cristo vino al mundo, ¿cierto? Que Él vivió con nosotros, que Él murió, que Él fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hablamos de muchas cosas, pero no hablamos del Evangelio. Nos preocupamos tanto, ¿cierto?, de nosotros mismos y de la iglesia, que hemos dejado de predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué? Cuando tú predicas el Evangelio, no vas a tener división en la iglesia. Vas a estar ocupado de lo que Cristo está ocupado. Que otros puedan llegar al conocimiento y también puedan ser perdonados para vida eterna. ¿Saben? Nos preocupamos tanto de nosotros que dejamos de mirar toda la necesidad que hay a nuestro alrededor de salvación y de libertad en Cristo. A veces, ¿saben lo que hacemos? Es solamente en la iglesia mirarnos los zapatos. Por lo cual vienen estos problemas de divisiones. Ah, este hermano no me saludó. ¿Por qué pintaron el templo de tal color? A mí no me gustó. ¿Por qué a este hermano le dan esto, a esta hermana le dan esto y a mí no? Todos estos problemas son de la carne, son problemas de pensamiento que no se sujetan a la Escritura y no se sujetan a Cristo ni al Evangelio. ¿Sabes lo que te doy como consejo y lo que dice la palabra del Señor? Haz lo que Pablo hizo, hablar del Evangelio. Cristo, hermano, Cristo tiene que ser nuestro centro. Si nosotros llevamos a Cristo, nos vamos a preocupar realmente de lo que Él quiere y de lo que necesita la gente, por lo cual no va a haber tiempo para estar en división. No va a haber tiempo para que nos ocupemos de aquellas cosas que son de un segundo o un tercer orden. Pablo lo tenía claro. Pablo dijo que no estaba dividido Cristo, que Él no había salvado a nadie, que Él no quería empezar un culto nuevo, que Él no era el líder, que Él no era el centro,
y que tampoco él se predicaba a sí mismo ni otras palabras, sino que predicaba a Cristo. Hermano, el fin de la división es Cristo. Cristo en nosotros, poniéndolo como Señor de nuestras vidas, como Salvador, como Rey y Señor. Eso es, hermano, lo que le quería enseñar o lo que el Señor puso en mi corazón en este capítulo número 1. Vamos a seguir hablando de este pasaje, pero hermano, piensa, examinémonos si realmente estamos en Cristo, si realmente nosotros, nuestra vida, nuestra comida y nuestra bebida es hacer y es pensar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida a través de Cristo. Eso es lo que te va a mantener ocupado a mí y lo que te va a tener ocupado a ti y lo que va a redundar en la gloria de Cristo. Para que no tengamos divisiones y para que no haya contiendas. Gracias al Señor porque Él debe ser nuestro Rey y Señor. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a cantar, ¿ya? Vamos a cantar al Señor para despedirnos y también vamos a despedirnos con un momento de luego de oración al Señor. Y gracias a todos los hermanos que se han conectado, a todos los que están viendo el directo y también los que lo van a ver después. Vamos a cantar la canción, cante junto a nosotros. Mire, ni siquiera lo habíamos pensado, pero ¿sabe cómo se llama la canción que vamos a cantar? La alabanza, mi Cristo, mi Rey. Eso es lo que tiene que hacer el Señor en nuestra vida. Nuestro Mesías, el Cristo, el enviado de Dios y nuestro Rey. Mi Cristo, mi Rey. Cántalo conmigo, alaba a nuestro Señor. Incomparables promesas me das, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida, yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, oh mi
majestad será el Rey. ¿Dónde estará mi hermano? Rugirá al sonar de tu nombre, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Mire, qué mejor, qué más claro que terminar con esta alabanza y de que como todos los hermanos decían gloria a Dios, de que decían que Él tiene que ser nuestro Señor. Así que alabamos a nuestro Señor, pongámoslo como preeminente en nuestra vida, como el primero en nuestra vida, que nuestra vida sea para Él en cada paso que damos, en nuestras familias, primero en nosotros, luego en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, que Él sea el Señor de todo y que lo glorifiquemos en todo. Saludamos a nuestro hermano Manuel San Martín, ¿ya? También saludamos, me parece que nuestro hermano Josafat también estaba conectado, que el Señor te bendiga. Así que vamos a despedirnos con un momento de oración, ¿ya? Y le vamos a pedir a mi esposa, hermana Elizabeth, que nos pueda despedir de este culto que ha sido maravilloso y que podamos examinarnos y también poderle dar siempre toda la gloria a Él. Amén. Hermanos, bueno, yo acá tengo anotada 3 peticiones de oración. ¿Ya? Una es por el hermano Manuel San Martín y su recuperación. Informarle a los hermanos que no sabían, el hermano Manuel ayer tuvo un accidente, pero gracias a nuestro Señor, él está bien, está en su hogar ahora, descansando, así que le agradecemos al Señor enormemente por eso y lo tenemos acá dentro de la oración. También tenemos a nuestra hermana Jessica Córdoba, que está pasando por una dificultad hace ya un tiempo de salud, ¿ya? Y confiamos en que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para ella. Y también por el hermano Marcelo de la Iglesia Pueblo de Dios, que es un hermano que fue diagnosticado con COVID-19, es un hermano joven de 30 y tantos años y está en ventilador mecánico hace ya un tiempo, es como un mes más o menos que lleva él en ventilación mecánica y además hace como 2 semanas comenzó con una hemodiálisis porque le empezó a fallar su riñón. Su esposa está con aislamiento, con cuarentena, está solita en casa, está muy, muy triste, muy acongojada, muy angustiada, y le vamos a pedir al Señor por este matrimonio para que el Señor haga su voluntad. Yo no sé, hermanos, si usted tiene alguna petición de oración que quiera colocarla ahora por el chat del Facebook de esta transmisión y poder orar juntos hoy al Señor que tiene todo el poder
para hacer lo que Él quiera. En Él podemos descansar, en Él podemos confiar. Entonces yo quiero ahí esperar un poco si alguien tiene alguna petición de oración que yo pueda agregar y podamos orar en conjunto para cerrar esta reunión. Yo lo anoto. Así que, hermano, esperar un poquito ahí. Yo no sé si hay alguna petición de oración. Por la hermana Juanita, sí, la hermana Juanita, sé que hoy día hablaba con ella en la mañana y me decía que estaba un poco complicada de salud. Ella me dice, con mis achaques de siempre, pero le vamos a pedir al Señor también por la hermana Juanita y su salud. Vamos a colocar a la hermana Zoila también. Si usted no conoce a la hermana Zoila, es una hermana que se le visitó, el Ministerio de Visitación realizó visitas hacia ella, una hermana que recibió a Cristo, que tiene cáncer, que estuvo hospitalizada en el hospital de Peñaflor, que se le dio el alta, pero vamos a seguir en oración por la hermana Zoila. No sé si hay alguien más, hermanos, que pida oración un poquito más. ¿Sí? Entonces ahí estamos. ¿Ya? Bien, vamos a orar entonces y a poner estas peticiones delante de la presencia del Señor. Gracias, mi buen Dios, mi buen Padre, gracias por su fidelidad, gracias por su amor en esta tarde. Le agradezco cada una de sus misericordias a nuestra vida. Gracias por este día, por tener salud, porque usted, Señor, nos ha protegido. Gracias por todo, Señor, porque usted es maravilloso con nosotros. Pido perdón, Padre, por mis pecados. Te pido, Señor, que usted me sea limpiando, lavando de todo lo que le ha ofendido, Señor. Ayúdeme a hacer su voluntad. Y en esta tarde, en este final culto de reunión junto a mis hermanos, tenemos peticiones de oración que queremos colocar delante de su presencia, sabiendo que usted es un Dios, Señor, que es justo, que es bueno, que tiene una voluntad, Señor, para cada uno de nosotros, que hay un propósito. Muchas veces nosotros pedimos cosas, pero hay que dejarlo a su voluntad porque su voluntad realmente es la perfecta. Y es por eso que en esta tarde te pedimos por nuestro hermano Manuel San Martín. Él hace unos días pidió oración por su vida, Señor. Dios, tú tienes un trato con él sabe lo que está viviendo, solo tú conoces lo más profundo de su corazón. Fortalece a mi hermano, anímale, ayúdale, Señor, restaura su vida. También te pedimos porque, bueno, ayer él tuvo un accidente, darte gracias primeramente porque ese accidente no provocó mayores lesiones ni complicaciones en su cuerpo ni en su salud hasta el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que en tu gracia, Padre, tú le protejas, le cuides, le renueves, le restaures, Señor. Todas esas dolencias vayan mitigándolas, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia para que usted pueda tratar con él y bendecirle, que él pueda sentir su caricia, Señor, y su consuelo en este momento. Te pido por Jessica Córdoba, Señor, por una hermana que venimos orando mucho tiempo, Señor. Ella tiene una enfermedad, Padre, que ha ido lidiando y cargándola, Señor, todo este tiempo, pero sabemos, Señor, que usted es el Dios perfecto, Señor. Amén. Solamente pedimos su voluntad para Jessica, pero Padre, traiga tranquilidad a su vida. Ella es una hija tuya, Señor, y pedimos que le des la paz, la tranquilidad, Señor, el descanso que puede hallar solamente en ti, Señor, y todo lo demás está bajo tu voluntad. Señor, por Marcelo, te pedimos por el hermano Marcelo de la Iglesia Pueblo de Dios, un hermano que cayó, Señor, en ventilación mecánica por el COVID-19. Él es un gendarme, Señor, un gendarme que se contagió justamente en la cárcel, Señor, mientras él estaba haciendo sus labores. Pero Padre, él es tu hijo también y lo dejamos, Señor, delante de tu presencia para que tú hagas, Padre, como a ti te parezca, Señor. Nosotros queremos de todo corazón que él pueda recuperarse lo más pronto posible, pero Señor, dentro de tu voluntad, ayuda a mi hermano, fortalece a mi hermano, Señor, ayuda a su esposa, Señor, ella es una nueva creyente. Te pido, Señor, que usted le dé la fe, la fuerza, Señor, la restauración que necesita en estos momentos de angustia. Levántale, Señor, con alas de águila, Padre,
como se renuevan cada día, Señor, tus misericordias, ella pueda sentir lo mismo, Señor, en su vida. Te pido por la hermana Juanita, Señor, que ella siempre ha pasado dolencias físicas, Señor, y aún así ella persevera, Señor, en el servicio, en la adoración, en el amor que te tiene cada día. Pero, Señor, te pedimos, Padre, que usted dentro de su voluntad pueda quitar estas dolencias, le ayude, Señor, restaure sus nervios, sus vasos sanguíneos y ella, Señor, pueda sentir descanso físico también. Señor, ayúdela, fortalezca a la familia, al hermano Bernardo, a Antonella y a Tamara, Señor. Te pido por la hermana Zoila también, Señor, una hermana que ella te recibió como su Señor y Salvador, que estuvo hospitalizada hace poquito, Señor, por una complicación del cáncer. Pero, Señor, yo le pido que usted sea ayudándola y bendiciéndola, Señor, en donde quiera que ella esté en su casa, Señor, en donde se encuentre, Señor, usted bendígala, Padre, ayúdela, dele paz, dele tranquilidad, Señor, a sentir todo tu amor, Señor, sus manos de misericordia también estén sobre ella, y así por cualquier hermano, Señor, que esté pasando dificultades, nuestros hermanos adultos mayores, no los olvidamos, cada iglesia que pregona el Evangelio, Señor, a cada pastor, usted sea dándole gracia, palabras y la verdadera y sana doctrina. Todo esto, Señor, lo entregamos adelante de su presencia. Despídanos, Señor, de esta reunión en paz, en tranquilidad, meditando en su palabra y viviendo cada día y obedeciéndola. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis queridos y amados hermanos, mis queridos y amados amigos, visitas, damos por finalizada este culto de día jueves y es maravilloso. Lo que el Señor nos dice hoy día es que le demos la prioridad. Alaba al Señor con todo y todos los días de tu vida y de mi vida debemos adorarlo y ponerlo como primero siempre. Eso, que el Señor los bendiga. Adiós, hermano. Seguimos. No se olvide que tenemos cultos.